Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Emilia Bravo de Tercero B Informática y hoy les quiero hablar sobre algo que está muy presente en nuestro país, pero que muchas veces pasa desapercibido: la disglosia. Puede sonar como una palabra técnica, pero en realidad nos habla de la desigualdad, de historia, de identidad, incluso de silencio. La diglosia ocurre cuando dos lenguas conviven en una sociedad, pero no en igualdad de condiciones. En el Ecuador, esto sucede todos los días entre el castellano, la lengua oficial, y las lenguas originarias como el quichua, el shuar, etc. Hoy quiero invitarles a reflexionar conmigo sobre las consecuencias de esta realidad en nuestra educación, en nuestra identidad y en los derechos de los pueblos indígenas. Primero, ¿qué es la diglosia? La diglosia no significa solo que se hable dos lenguas, significa que una es vista como la correcta, la prestigiosa, y otra es como algo inferior o de menos valor. En el Ecuador, el castellano es la lengua usada en la educación, en los documentos oficiales, en los medios, en las universidades, en los trabajos. Las lenguas indígenas, en cambio, se limitan muchas veces al hogar, a la comunidad, al ámbito privado. Esto crea una jerarquía lingüística, donde se asume que hablar castellano te hace más civilizado, más preparado, más válido, y eso es algo injusto. El origen histórico. Esta situación no apareció de la nada. Viene desde la colonización, cuando se impulsó el castellano como la lengua dominante. Durante los siglos, los pueblos indígenas fueron obligados a abandonar sus lenguas y adaptar idiomas del conquistador. Las escuelas castellanizaron a las generaciones enteras, enseñándoles que su lengua materna no servía, que era una barrera. Incluso hoy, muchas personas adultas indígenas recuerdan cómo fueron castigadas por hablar quichua en la escuela. Eso deja heridas. Como el impacto en la educación. Imagina tener que aprender matemáticas, ciencias, lengua, en un idioma que no entiendes bien. Eso les pasaba a muchos niños y niñas indígenas al ingresar al sistema educativo. La falta de materiales en lenguas originarias, de profesores preparados en educación intelectual y de políticas consistentes hace que el aprendizaje sea más difícil. Muchos estudiantes terminan abandonando la escuela, otros terminan odiando su propia lengua, asociándola con fracaso, con burla, con exclusión. La pérdida de identidad se da como por ejemplo cuando un niño siente que su idioma no vale, empieza a rechazarlo. Eso pasa con miles de jóvenes que crecen creyendo que hablar quichua es algo atrasado o es vergonzoso. Poco a poco la lengua se pierde, y con ella se pierde también la sabiduría ancestral, las leyendas, los cantos, la medicina, entre otras. No solo es perder palabras, es perder una forma de ver al mundo, una forma de estar en el mundo. La desigualdad social y económica. Hablar solo de una lengua originaria puede ser una barrera para acceder a los trabajos, a salud, a justicia. En muchas instituciones públicas no hay personal que entienda las lenguas indígenas. Esto causa malentendidos, discriminación e incluso vulneración de derechos. Las comunidades terminan siendo excluidas de decisiones importantes por no poder expresarse en un idioma oficial. La lengua se vuelve también una herramienta de poder, como los derechos colectivos y la resistencia. A pesar de todo esto, los pueblos indígenas no han dejado de luchar. La Constitución de El Ecuador reconoce que somos un país plurinacional y multilingüe. Existen derechos colectivos como el derecho a hablar, a aprender y educar en tu propia lengua. La educación intelectual bilingüe busca justamente eso: valorar las lenguas indígenas, enseñar dos idiomas, formar estudiantes que no tengan que elegir entre su idioma y el conocimiento. Aunque falta mucho, hay comunidades que están resistiendo y recuperando su lengua con fuerza y orgullo. Yo me pregunto,
¿Qué pasaría si empezáramos a valorar nuestras lenguas originarias como lo que son tesoros vivos de nuestra historia? ¿Qué pasaría si las escuelas enseñaran a hablar quichua, shuar? No es solo una desventaja, sino riqueza. La diglosia no es solo un problema lingüístico, es un problema de derechos, de justicia, de memoria. Recuperar nuestras lenguas no es ir hacia atrás, es avanzar con todas nuestras raíces, porque solo escuchando las voces, incluso las que han sido silenciadas, podemos construir un país verdaderamente justo. Gracias.